fue un desafío, digamos, pensar y repensar si podría estar incluida esta película dentro del marco del cine y el rock, porque pertenece a un género propio que más o menos cercano, aproximativo, sería la ópera rock. Las canciones son de características pop, salvo alguna que otra. Pero siempre conviene, digamos, para los que nunca la vieron, ahora descubrir, y para los que ya la vieron, rever una película semejante, ya que por lo menos en mi caso no tuve oportunidad de ir a ninguna representación teatral de las tantas que se hicieron y se siguen haciendo, ¿no? En los Estados Unidos, en Gran Bretaña y por supuesto acá también en Argentina. Teniendo en cuenta que ya es una película que tiene más de 40 años, que los responsables ya están grandecitos, solo basta ver algunas fotos de Tim Curry, el profesor, el científico Franz Fuster, que es el emblema de la película tal vez, o de quien interpreta a Magenta, que es otra de las chicas. Tal vez el rostro más conocido para ustedes sea en general el de Susan Sarandon, haciendo uno de los primeros papeles en cine. Ya la vimos hace algunas semanas atrás en El Ansia, la película de Tony Scott, y ahora la vamos a ver otra vez como la novia, recién casada, que llega, digamos, con su pareja al castillo, a la mansión de este señor. Hablar de este tipo de género o esta clase de género, que de alguna manera es una extensión del género musical, del musical desde la definición más principista, implicaría, digamos, un largo trayecto, ¿no? Y no quiero abusar de las palabras como para ir pasando revista, digamos, a cada una de las óperas rock que fueron llevadas al cine, pero por lo menos quiero citar las más importantes. Antes de que se hiciera de Rocky Horror, y pese a que de Rocky Horror ya venía representándose en teatro, surge Jesucristo Superstar, que también es obra de teatro y luego película, que la dirige Norman Jewison, un director de los años 60, que es un Cristo, una versión de la vida de Cristo cantada, película válida, digamos, por todo aquello que representaba hacer semejante película en Estados Unidos en el año 73, como tal vez metáfora de la guerra que se estaba perdiendo casi definitivamente en Vietnam, y el Cristo de Norman Jewison, un Cristo pop, venía a parar un poco la mano ante semejante desastre. Pese a que no se hablaba de Vietnam, obviamente fue una película consumida por el movimiento hippie de la época. Un año después de Jesucristo Superstar surge Tommy, dirigida por el inglés Ken Russell, un director para mí interesante, aún en sus películas malas que también las hizo. Tommy es una, no digo nada original para los que saben del tema, es una ópera rock grabada a fines de los 60, principios de los 70 por el grupo The Who, con los cuatro todavía en gran performance, Pete Townshend, Roger Daltrey y demás, y el protagonista de la película es Roger Daltrey, el cantante de The Who. Y también aparecen en la película, entre otros, Eric Clapton, Tina Turner, Jack Nicholson, que también canta. En una ópera rock todos cantan, aún los que no tienen buena voz. Aparece Paul Nicholas, que era un actor de la época, y la mamá de Tommy, que es Rochelle Daltrey, es Anne Margaret, una bellísima mujer, muy buena actriz, de los años 60, que había trabajado en películas con Elvis Presley. Y el papá es Oliver Reed. Oliver Reed fue un gran actor británico, emblema del nuevo cine inglés de los años 60, con películas de Ken Russell o de otros directores. Ken Russell había dirigido Mujeres apasionadas, ¿no?, basada en Lawrence,
y ya había hecho La otra cara del amor, sobre la vida de Tchaikovsky. Y Oliver Reed, así a manera de postilla, murió tomando cerveza en un bar. Murió en la barra. Murió en su ley, apareció en una necrológica, ¿no? Y Tommy es la vida de un chico, conocerán la historia, Tommy es un chico sordo, ciego, que por X motivos nace de esa manera y bueno, descubre una infidelidad de su mamá con otro señor que es Oliver Reed, la muerte de su papá, y a partir de ese momento este rematrimonio trata de curar al personaje llevándolo a diferentes parientes o gente cercana que ellos conocen, a cada uno peor que el otro, porque lo humillan a Tommy de la manera más desagradable posible, especialmente el tío que hace Paul Nicholas. Tina Turner interpreta a la reina del ácido en una escena, se pueden imaginar, donde la jeringa es el protagonista. Y Eric Clapton interpreta a un cura. La película, cuando se estrenó Tommy en Buenos Aires, si no equivoco la fecha, se estrenó a principios de 1975, cuando ya en Argentina recrudecía una fuerte censura antes de la dictadura, ya que el Instituto de Cine o el ente de calificación lo dirigía Miguel Paulino Tato, que había decidido la mutilación y cortes continuos a películas o prohibiciones definitivas. Hasta luego recuperar la democracia, ahí se van a poder ver completas Último Tango en París, La Naranja Mecánica, tantas películas más, que habían tenido algunos esporádicos estrenos en una parte de la década del 70, pero Tommy se estrenó con 15 minutos menos, es decir, 3 números musicales le faltaban a la película, y ninguna de las canciones estaba subtitulada. Le faltaba todo el número de la iglesia, que transcurre en una iglesia, donde Clapton hace de cura, y lo llevan a Tommy a la iglesia, a Roger Daltrey, con esos pelos rubios que tenía Roger Daltrey, todavía los tiene, ¿no? Pero, y donde aparecen unas monjas con máscaras de Marilyn Monroe, desparramando en lugar de incienso. Incienso no están desparramando incienso por toda la iglesia, sino otras sustancias. Eso no se vio hasta que se reestrenó la película en la década del 80 en Argentina en versión completa. Tommy, bueno, es la historia de este personaje que va a recuperar todo lo que le faltaba y se va a convertir en una especie de mesías de una generación de jóvenes. Y después ese mesías, a propósito de lo que hacen los padres con él, ese mesías se transforma en un imperio del negocio, ¿no? Y entonces ahí viene la rebeldía de los jóvenes en contra de Tommy. Y se producen unos asesinatos al final, todo cantado esto, ¿no? La ópera rock. Después de Rocky Horror van a venir otras películas referidas a este subgénero dentro del género musical. Va a venir Cuadrofenia, de Mark Rodan, otra película británica, que es un poco una película anarcopunk, casi toda cantada, donde trabaja Sting en la película, donde habla de las rebeldías de los primeros años de la adolescencia y las resignaciones siguientes, ¿no? Con el paso del tiempo. Esto se ve especialmente en el personaje de Sting, no en el personaje principal. La música de Cuadrofenia también fue creada por The Who, por este grupo. También a fines de los 70 surge tal vez tardíamente la versión cinematográfica de Hair. Hair se estrenó en Argentina durante la dictadura, tampoco ninguna de las canciones estaba subtitulada y también le faltaban muchos minutos a la copia original. Hair se venía representando en teatro desde comienzos de la década del 70, fue otra película de inmediato consumo del joven espectador de la época frente otra vez a la derrota de Vietnam, y justamente hablaba de ese tema la película, ¿no? Es la increíble amistad, argumentalmente hablando, que en la película y en la obra de teatro se producía entre un líder hippie de la época y un soldado que va a la guerra.
y que vive sus últimas horas antes de ser enviado a la selva, conviviendo en una comunidad hippie. Hasta que en un momento, por la buena persona que es el personaje del hippie, el que es enviado a la guerra es el hippie, no el soldado. Y la película tiene, bueno, tiene esos emblemas, canciones de la época que también obviamente la puesta en escena teatral se hizo en Argentina, deja que el sol entre, que entre el sol, ¿no? Que toda una generación cantó, que es el final justamente de la película, entre ataúdes y ataúdes que volvían a los Estados Unidos, entre ellos el de quien les dije recién. Se hicieron otras también, hay una versión ópera rock, primero teatro, obviamente, y después cine, que se llama Gospel, que es de connotaciones fuertemente religiosas, con las chicas con los peinados afro de la época, ¿no? Las cabelleras esas multitudinarias de la época. Y se hicieron otras, hasta que el género se fue un poquito, les diría, desgastando con el paso del tiempo. Digo que la ópera rock es un subgénero dentro del musical que le pertenece a la década del 70. Ya en los 80 surge otro tipo de musical. Conviene aclarar que la década del 80 se abre con dentro del género musical con la versión cinematográfica de Fama, la primera versión, que luego va a ser serie, luego se va a hacer un remake, ¿no? Que tiene que ver más que nada con jóvenes que se conocen en un instituto de características musicales, culturales y demás. Después van a surgir otras películas con jóvenes, siempre con jóvenes protagonistas, pero que no toda la película es cantada, o casi toda la película cantada, sino que son números musicales integrados a las películas. Es decir, los números musicales no tienen por qué tener una función dramática importante, sí en la ópera rock, porque todo se relaciona con la historia. La historia de The Rocky Horror Picture Show, la prehistoria antes de la película, de que se hiciera esta película, que le hiciera un sujeto proveniente del teatro como Gene Sharman, no confundí con Gene Jarmusch, Gene Sharman es otro inglés, merecería, digamos, una clase aparte. Todo lo que se ha escrito sobre la película, el profuso anecdotario, cómo fueron las primeras exhibiciones en los teatros, la interacción entre el espectador y el escenario. Al principio van a ver una boda, entonces a los espectadores se le daban bolsas con arroz y se tiraba el arroz a los personajes que estaban en el escenario. Los espectadores tenían toda la libertad, por eso ironicé la semana pasada cuando hablamos de la película anterior, que los espectadores iban caracterizados y disfrazados y con la indumentaria de muchos personajes de la película, a ver la obra de teatro. En ese sentido ganaba siempre Frankfurter, si lo vieron en varias. Imagínense un montón de espectadores vestidos como él, pero también él, esa especie de Igor, es decir, el secretario de él, que es el personaje que se llama Riff Raff. Riff Raff, el actor que hace de Riff Raff, es el creador de la ópera, de esta ópera rock. Es el responsable, es el escritor de las canciones, además. Por ahí va a aparecer también un cantante de los 70, 80 que se llamó Meat Loaf, que también trabaja, acá hace un breve papel, lo van a aparecer con una moto ingresando, digamos, a la mansión. Y bueno, el profuso anecdotario se convierte, digamos, o el espacio teatral en algún momento se convierte en un espacio cinematográfico, como suele ocurrir, ¿no? La versión cinematográfica, que empieza a hacerse en 1974, se estrena en el 75 con un increíble éxito en todo el mundo. Por supuesto, acá en Argentina recién se conoce en el 82, 83, con el título de Orgía de Amor y de Locura. Abajo después decía The Rocky Horror Picture Show, que es lo que vamos a ver hoy. Pero esto ya tiene sus antorchas que van pasando de generación en generación, padres que vieron ya avanzados en años en su momento esta película
y que después, digamos, sus hijos, sus parientes cercanos, sus amigos, sus parejas, ven, digamos, esta película una y otra vez. En algunos cines de los Estados Unidos, ahora no tanto, pero hasta hace 5 o 6 años, la película se seguía dando, se seguía exhibiendo una vez por semana. Lo que habla de una auténtica película de culto, ¿no? Por supuesto que también, hablando de cultos, es una película transgenérica, es un culto queer, un culto al amor libre, a la homosexualidad, a la androginia, al lesbianismo, a la transexualidad. Esto lo van a ver en todo momento de la película, ¿no? Desde la misma presentación, desde el mismo comienzo de la película, y ni hablar cuando aparezca el dueño de casa, ¿no? El dueño de casa está preparando en su laboratorio tan particular un hombre que lo satisfaga definitivamente desde el punto de vista sexual. Una especie de robot perfecto, una especie de Adonis rubio que tiene que ser justamente quien lo complazca definitivamente a él. Y para eso va a tener que contar con la ayuda de los recién llegados, esta joven pareja recién casada, de las 2 secretarias que tiene y, por supuesto, de Riff Raff. Hay un montón de canciones, hay 2 canciones que se pegan una con la otra, que tal vez sean para los muy fans de la película, son tal vez los 8 o 10 minutos más recordados de la historia del cine para ellos. El primer momento, la primera canción tiene que ver con un bailecito, con el baile del Time Warp, cuando llega la joven pareja recién casada a la mansión, van a ver a la fauna que está esperándolos, y después, bueno, cuando intentan irse luego de este bailecito, ahí aparece el dueño de casa bajando por el ascensor, con sus zapatones, tacos altos estilo glam rock de la época, estilo David Bowie, y ahí profiere, digamos, y exhibe su cuerpo y la canción que lo caracteriza a él, que obviamente la tenemos subtitulada. Me olvidé de una ópera rock, otra, y les pido disculpas, que lo que pasa es que nunca se estrenó en Argentina, se hizo en el año 79, la película la hizo también Ken Russell, el de Tommy, la película se llama Listomanía. Listomanía refiere a la figura de Franz Liszt, el compositor clásico, el creador clásico, el sueño de amor. Pero imagínense todo esto en una ópera rock. Obviamente, o también, además de haber hecho el personaje de Tommy, el cantante de Who hace de Franz Liszt. Y su rival principal en la película es Wagner, Richard Wagner. Tienen enfrentamientos encarnizados los dos como si fueran 2 artistas pop. Liszt aparentemente, o no aparentemente porque uno ha leído sobre él, tenía algunos lo consideran el primer compositor de la historia que tuvo una gran cantidad de groupies fanáticas. Y bueno, esto aparece en la película. El tratamiento de la composición clásica como si fuera, digamos, una ópera rock y obviamente una película rockera. Ringo Starr trabaja en la película, hace de Papa, con jean y con tachuelas estilo western, y es un Papa que hasta interrumpe momentos íntimos de Liszt. La música está a cargo de The Who en Listomanía y también de Rick Wakeman, el tecladista alucinado de Yes, con sus pelos largos y demás, conocedor de la música clásica y que recompone a la manera rockera temas clásicos de Liszt y de Wagner, llevados a la estética rockera de la época. La película no es que fue prohibida en Argentina, no llegó ni la mitad de un fotograma a la Argentina. Si Tommy había sido adulterada por la censura y The Rocky Horror recién se estrenaría en la década del 80, nunca se estrenó comercialmente Listomanía. Acusada por muchos como película blasfema, herejética, soez, guaranga, perversa. Ken Russell fue el director del desborde, de la exageración. Aún en sus malos momentos había un estilo que tenía que ver con la desmesura de su cine. Y en un momento
por una cuestión a conocer a una mujer considerada bruja. La bruja hace un hechizo especial con Liz y a Liz le crece su miembro viril hasta límites impensados. Y ese miembro viril, que por supuesto Roger Daltrey, que hace Liz, está muy contento con todo esto, a ese miembro viril que llega hasta, por ejemplo, la entrada al teatro, se le cuelgan chicas y bailan chicas, ¿no? Como si fuera un musical porno, ¿no? Hasta que viene el momento que la bruja se enoja y en el fondo del plano está esperándolo con una guillotina. Tengo entendido, aunque les parezca mentira, que la película nunca se editó en DVD. Y yo tengo una copia bastante mala, un transfer de VHS de video a DVD, ¿no? Completa, obviamente, con las canciones traducidas, mejor dicho, subtituladas y demás. Y es una de esas películas que de alguna manera no es curioso o no es tan descabellado que Russell haya hecho esta ópera rock a fines de los 70, ¿no? Que de alguna manera es la ópera rock que cierra la década. Son 6, 7, 8, no más, una docena de óperas rock en 10 años. Y de rock y horror tal vez no es casual tampoco que esté en la mitad de la década, ¿no? Entre las primeras, Jesucristo, Tommy y otras más, y el bloque de películas que vendría más tarde, ¿no? The Rocky Horror marcó un antes y un después, se ha convertido con el paso del tiempo, además de una película de culto, en una película referencial de la estética queer, de los festivales lésbico-gays, de toda una corriente estética relacionada a la bisexualidad, a la androginia, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Todo conceptuado desde el personaje del científico que va a recibir con pocas ropas, en un momento, encima a los visitantes recién llegados.